Después de este vídeo te van a llamar Tarzán, porque vas a ser el rey de la selva. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo he pintado una peana construida con los materiales de Epic Basing. Epic Basing es una empresa que se dedica a la creación de elementos para peanas. En ella puedes encontrar un montón de materiales para construir gran variedad de peanas de diferentes temáticas. Puedes comprar los elementos en físico o comprar el archivo STL. Realmente me parece un producto estupendo y recomiendo encarecidamente su compra. Os dejo el enlace a su web en la descripción del vídeo. Lo primero que he hecho ha sido colocar estos elementos del tipo planta sobre varios pegotes de masilla epoxi. Lo he ido colocando de tal forma que luego la miniatura que va sobre esta peana encaje perfectamente. Una vez seca la masilla, los elementos quedan totalmente fijos. Ahora, para darle más realismo a la peana, utilizo este material de textura diluido con un poco de agua para poder aplicarlo mejor. Remuevo bien para que la mezcla sea lo más homogénea posible. Una vez tengo la consistencia deseada, comienzo a aplicarlo con un pincel viejo. Aplico bastante cantidad con el pincel y voy cubriendo toda la base. De esta forma obtendré textura y el resultado será más realista. Además, conseguiré integrar los elementos que he colocado sobre la masilla. Así queda una vez seca e imprimada. Para darle nuestro color base vamos a utilizar la técnica de fundido en húmedo. Black Red más un 20% de negro para la zona más oscura y luego diferentes tipos de verdes para toda la peana. Los más luminosos iré colocándolos en la zona en la que la peana reciba más luz. Comienzo con el tono más oscuro y en dilución de capa base y con mucha cantidad de pintura en el pincel voy cubriendo aquellas zonas de la peana que vayan a quedar en sombra. He elegido un tono rojizo puesto que este es el complementario del verde, el cual será el color principal de la peana, haciendo que la diferencia entre zonas de luz y zona de sombra sea más notable. También con este tono cubro la zona de las plantas que son de madera. Ahora utilizo el verde más oscuro de los que he enseñado anteriormente y comienzo a trabajar las zonas verdes de la peana. Al estar las partes rojizas aún frescas, puedo fundir estos dos colores dando un resultado mucho más natural. Voy cubriendo todas las zonas verdes intentando no dejarme nada en negro. Al igual que cuando pintamos una miniatura, es importante que la peana tenga muchos matices, definición y contraste. Si dejáramos muchas zonas en negro sin trabajar, la peana luego se vería confusa y no se diferenciarían bien los diferentes elementos. Ahora utilizo el segundo verde que he enseñado anteriormente y voy trabajando aquellas zonas en las que la luz incidiría con mayor fuerza. Como veis, los diferentes colores se van mezclando entre sí, dando lugar a un montón de matices que hará que nuestra peana se vea mucho más creíble. Podemos ir colocando la pintura a golpes de pincel, no hace falta ser muy preciso en este paso. Tan solo buscamos dar una capa base llena de color en la cual quede definida nuestra zona de sombra y nuestra zona de luz. En este tipo de técnica, la pintura hay que moverla mientras está totalmente fresca. Una vez que está empezando a secar, es preferible no tocarla, puesto que si no, dejará grumos. Aunque estemos poniendo mucha cantidad de pintura, una vez que seque, quedará totalmente lisa. Tan solo hay que intentar que en una misma zona no quede muchísimo pegote. Para ello, retiramos el exceso mientras está totalmente húmeda. Por último, cogemos el verde más clarito y amarillento para marcar nuestros planos de luz más potentes. Lo hacemos exactamente igual que hemos hecho en los pasos anteriores.
Ya tenemos nuestra capa base lista. Ahora vamos a marcar los planos de luz de las plantas e integrar las capas con este verde cálido. Esta vez lo hago con aerógrafo para que el resultado sea más suave. Lo aplico en dilución de veladura del tipo 1. Esta vez he utilizado otro tipo de verde para aportar todavía mayor riqueza cromática a la peana. De nuevo con el aerógrafo utilizo un verde más clarito para marcar aquellas zonas que quiero que sean más luminosas. Si os fijáis, siempre disparo desde el mismo ángulo para marcar muy bien cuáles son mis planos de luz. Ahora, con el mismo color que utilizamos para la sombra a pincel, vamos a reforzar las zonas de sombra, pero esta vez aplicado con aerógrafo. Voy disparando desde abajo para no manchar los planos de luz. Ya tenemos los planos de luz y de sombra bien definidos. Ahora voy a utilizar este verde oscuro muy desaturado para darle tono verdoso a la zona de sombra y marcar los planos de luz que se encuentran dentro de esta zona. Tened en cuenta que en la zona de sombra la luz incidiría menos y las luces se verían menos amarillentas. Por eso utilizo un verde más desaturado. Es muy importante no comerse todo el tono rojizo de los pasos anteriores, puesto que si no perderíamos mucho contraste. Mezclo estos dos colores a partes iguales y en dilución de capa base voy a seguir trabajando la zona de sombra, pero esta vez en vez de centrarme en la zona de sombra máxima voy a ir trabajando los tonos medios de esta parte. Puedo meter algunas pinceladas con este tono dentro de la zona de sombra máxima. Esto simulará algún reflejo y hará que la peana se vea más natural. Ahora mezclo estos dos colores a partes iguales y continúo trabajando a pincel, pero esta vez voy acercándome a las zonas de luz. Para las zonas de luz utilizo colores más vibrantes y con mayor carga de amarillo. Esto potenciará la sensación de que estás recibiendo luz. La forma de trabajar la peana todo el rato es la misma. Voy haciéndolo con pincelada muy corta y no cubriendo todo como un bloque, sino que voy dejando partes y matices de los colores anteriores dentro de la zona que estamos trabajando. Esto hará que tenga mayor riqueza cromática y mayor información dentro de un mismo plano. Con este mismo color voy a ir trabajando las zonas de las plantas que reciban más luz. Además voy a ir perfilando todas sus aristas, puesto que esto es muy importante para que se vean bien definidas. Si no perfilamos las aristas de las plantas se va a ver todo muy confuso y no se van a diferenciar bien los diferentes elementos. Ya empieza a verse bien definida la peana. Ahora voy a utilizar este verde un poco más frío de lo que estábamos utilizando para seguir trabajando otras plantas. Esto hará que no todas las plantas sean exactamente igual y hará que la peana se vea más natural. Como hicimos antes, voy perfilando todas las aristas para que la peana se vea bien definida. Lo hago en el plano de luz y en el plano de sombra. La diferencia es que en el plano de luz voy a iluminar la planta para que ésta se vea más luminosa y en la zona de sombra tan solo perfilaría. Tened en cuenta que si no perfilamos la zona de sombra no se verá bien la definición y hará que se vea todo muy confuso. Añado un 20% de este tono amarillento al color del paso anterior y voy a hacer exactamente lo mismo que en el anterior paso, pero reduciendo la zona de luz. Y además continúo perfilando, pero centrándome esta vez más en la zona de mayor luminosidad. Este tono amarillento es el que voy a utilizar a la hora de iluminar las diferentes plantas.
Esto hará que todas parezcan que están bañadas por el mismo tipo de luz y hará que la atmósfera sea más creíble. Con este color voy marcando un poco las aristas de la peana que estén más encaradas hacia la luz. Esto lo haré con las diferentes tonalidades de verde, haciendo que la peana en su conjunto no se vea monocromática. Lo hago a modo de punteado y de forma un tanto aleatoria. Ya va ganando riqueza nuestra peana, aunque aún le falta mucho trabajo. Con un 60% del tono verdoso y un 40% del tono más amarillento voy a iluminar otras plantas. Si os dais cuenta, siempre voy utilizando verdes, pero de diferentes tonalidades. Selecciono unas cuantas plantas y les voy dando este color, trabajándolo de la misma manera que hicimos con el verde de la otra planta que pintamos. Voy perfilándolo todo en zona de luz y zona de sombra y pintando luz en la zona que esté más encarada hacia esta. Igual que hicimos anteriormente, voy a puntear sobre la zona más luminosa del terreno para seguir aportándole matices. Como este color es más amarillento, por lo tanto potencia más la luz, el área que pinto sobre el terreno es mayor que la que hice en el paso anterior con el verde más frío. Ahora añado un 20% del tono amarillento que vamos a utilizar en todas las luces y continúo iluminando. Esta vez me centro sobre todo en la parte más luminosa y potencio las aristas que estén más encaradas hacia la luz. Cuando pintamos las plantitas podemos meterle puntos y rayitas para darle más textura. Esto es muy interesante y se verá más natural, como las propias hojas reales. Fijaos en la importancia del perfilado. Gracias a este podemos diferenciar muy bien los diferentes elementos. Tomaros vuestro tiempo y perfilar bien. Y como siempre hago, continúo añadiendo más matiz al suelo con el mismo color que estamos utilizando, mediante punteado en la zona más luminosa. Puedo crear puntitos también en la zona de tonos medios y de sombra, pero lo hago mucho más separado entre sí. Y ahora, con una veladura del tipo 2, voy a unificar la zona de luz. Arrastro la pincelada desde el tono medio hacia la zona más luminosa. También hago lo mismo sobre las hojas. Todo esto integrará las capas, aunque no cubrirá del todo el trabajo que hemos hecho en los pasos anteriores. Y con este verde más saturado vamos a pintar las plantas que quedan. El proceso es tal cual lo hemos hecho con las otras plantas. Perfilamos toda la planta en zona de luz y en zona de sombra y pintamos como bloque la zona más luminosa. Luego iremos aclarando este color y centrándonos cada vez más en la zona que reciba más luz. Y como siempre, punteo sobre el terreno con el color que estoy pintando la planta. Como este tono es más oscuro que el de la luz que pusimos anteriormente, me centro sobre todo en puntear la zona de tonos medios. Y de nuevo añado un 20% del tono más amarillento, que como ya sabéis es el mismo que estamos utilizando a la hora de iluminar las diferentes partes de la peana. Continúo perfilando, pero esta vez potencio aquellas aristas que están más encaradas hacia la luz. Además, genero textura sobre las hojas, o bien mediante punteado o haciendo algunas rayitas. Y de nuevo sobre el terreno voy punteando sobre aquellas aristas que creo que pueden recibir más luz.
Esta vez mezclo estos dos colores a partes iguales, generando un color muy clarito, con el cual voy a pintar los brillos máximos, pero esta vez de todas las plantas, unificándome así todos los elementos de la peana, quedando todos integrados dentro de una misma atmósfera. Me centro tan solo en aquellas aristas que estén totalmente encaradas hacia la luz, y como podéis comprobar, la definición es brutal. Todo ello gracias al perfilado. También aprovecho este color para pintar las luces máximas del terreno. Lo hago en una zona súper reducida para no comerme todos los matices que he creado durante todo el proceso. Ahora utilizo Hull Red en dilución de veladura del tipo 1 y voy a ir marcando todos los troncos. Lo hago de forma un poco desenfadada, puesto que no me importa que contenga matices verdes de los pasos anteriores. Ahora añado un 30% de tono verdoso en dilución de capa base. Voy pintando aquellas zonas que estén mirando hacia arriba para potenciar la sensación de que están iluminados. También con este tono me va a servir para iluminar ciertas partes de la zona de sombra. Esto hará que esa zona no se vea tan lisa como estaba hasta el momento. Y ahora, con una veladura del tipo 1 con el mismo color que estábamos utilizando, voy a suavizar las capas y fundir un poco las transiciones. Además, voy a manchar ciertas partes del terreno que se encuentren más en zona de sombra para aportar más matices. Añado un 20% del color que hemos utilizado en toda la peana para iluminar y continúo en dilución de capa base, centrándome en la zona de los tronquitos que estén mirando hacia la luz. Aprovecho y meto mucha textura para que no se vean totalmente lisos y el resultado sea más creíble. Y de nuevo sobre el terreno iluminamos algunas partes de la zona de sombra. Para fundir un poco las transiciones que se han creado, aplico una veladura del tipo 2 con el color que estábamos utilizando. Vuelvo a añadir otro 20% del color más amarillento a la mezcla anterior y continúo iluminando los troncos. Lo hago con pincelada corta para darle mayor textura y que tenga la sensación de que son rugosos. Es muy importante ir reduciendo la zona de luz y dejando un poco del paso anterior, puesto que si no, tan solo estaríamos aclarando y no generando contraste. Y sobre el terreno continúo trabajando la zona de sombra.
Vuelvo a añadir otro 20% para crear un color clarito y dar los brillos máximos a los troncos. Esta vez ya lo hago en una zona súper reducida y pinto tan solo aquellas zonas en las que la luz incidiría con más fuerza. Con este verde saturado vamos a generar musgo. Lo hago en dilución de veladura del tipo 1 y tan solo hay que ir punteando en aquellas zonas en las que queramos añadir esta textura. Yo lo hago sobre todo en los troncos, en la parte que une con el suelo, aunque también coloco puntos sobre otras zonas. Para que quede más creíble, yo el musgo lo hago en dos tonalidades, por lo tanto, con este color más clarito voy a seguir trabajando algunas zonas del musgo. Este color lo suelo poner dentro del verde más oscuro que ya he creado. De esta forma el musgo tendrá varias tonalidades y el resultado será más creíble. Ya empieza a verse muy bonita la peana. Ahora, para darle el toque a la peana, vamos a pintar las flores con un tono rosáceo. Este contrastará genial con el verde de la peana. Para la base utilizo Wine Red y cubro en su totalidad todas las flores. Lo aplico en dilución de capa base. Y como siempre, añado un 20% del color que estamos utilizando para todas las luces de la base. Perfilo todas las aristas que tienen las flores y en la zona que está más encarada hacia la luz, las pinto como bloque. Vuelvo a añadir otro 20% del color más amarillento y voy perfilando las aristas de las flores para que se vean bien definidas. Para unificar la zona de luz, aplico una veladura del tipo 2 en toda aquella zona que esté encarada hacia la luz. Esto hará que esa zona se vea más luminosa que la parte que está mirando hacia detrás. Añado otro 20% del tono amarillento y esta vez tan solo me dedico a perfilar aquellas aristas que estén más encaradas hacia la luz. Lo hago en una zona muy reducida a modo de brillo máximo. Ya está casi lista la peana. Con una mezcla de un 80% de Black Red y 20% de negro voy a trabajar con aerógrafo la zona de sombra máxima con unas suaves pasadas. Lo hago en dilución del tipo 2 y disparo desde abajo para no manchar todo el trabajo de iluminación. Esto potenciará el contraste e integrará la zona de sombra. Por último, con un 90% del tono amarillento y un 10% del tono más verdoso, voy a pintar los brillos máximos de toda la peana. Tan solo lo hago en algunas zonas para simular que es el reflejo de algunas plantas.
No hay que hacerlo en todas las aristas, tan solo en algunas y en zonas súper reducidas para potenciar la sensación de brillo. Pinto el borde de la peana de negro para que lo que hay arriba destaque aún más. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.